Hola, buen día. Esto es Vida con Estilo 29. El día de hoy estamos del Centro Médico Río con el licenciado en Terapia Física, Aldo Medina. Aldo, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vas a hablar acerca de un tema muy importante que son los problemas de columna. Así es, Tania. Vamos a hablar un poquito de la columna. ¿Nos puedes explicar un poquito cuáles son los principales padecimientos que podemos presentar en la columna? Bueno, fíjate, uno de los principales padecimientos que tenemos en la columna es la escoliosis, que es una pequeña desviación de la columna, hacia su derecha o hacia su izquierda. ¿Esto por qué se puede llegar a dar? A veces uno de los principales son por los malos hábitos de postura, por cargar mal objetos pesados, o simplemente a veces desde nacimiento, que puede ser congénita. Ok, ya naces con este como esta desviación y se va agravando con la edad y con el peso o o nada más nace con, por ejemplo, una desviación de 2 centímetros. No, va avanzando. Cuando es congénita puede avanzar y lo más común aquí es una cirugía después de los 12 o 13 años para reestructurar lo que es la columna y no tener problemas más adelante que se puedan complicar durante la edad. Ahora, la escoliosis puede ser nada más hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho o también puede presentarse de parte de frente o para la parte de atrás de la columna. La escoliosis solamente es derecha e izquierda. Como tú mencionas, sí es para adelante o hacia atrás, pero ya se maneja como una lordosis, que es un aumento de la lordosis de la curvatura que tenemos a nivel lumbar. Normalmente tenemos una curvatura pequeña, pero hay veces que se aumenta más de tamaño, se puede dar a veces hasta por el uso de los tacones muy altos en las mujeres. Y la cifosis es el aumento a nivel cervical, que le decimos la jorobita, que vemos a las personas, más que nada a las personas mayores, que hay una jorobita o que hay una prolongación. No nacen así. No, se va haciendo con el tiempo. Eso es por estar así como jorobado. Sí, también igualmente por las posturas. Un caso muy común son las personas muy altas, que a veces, en el caso de las mujeres que son muy altas, tienden a encogerse. Entonces se va formando una pequeña... La pequeña curvita ahí. Exactamente, en la ¿Y parte se puede cervical. quitar? No. Sí se puede quitar. ¿Con cirugía? No, hay ejercicios que puedes manejar para lo que es la cifosis y la lordosis. Para la escoliosis, esa va avanzando poco a poco y no se puede regresar a su estado normal. Se frena o se trata de que aumente no tan rápido. ¿Qué es lo que estamos internamente en la columna? ¿Qué es lo que hace que se empiece a mover hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Son los músculos o es la columna en sí o es el peso? ¿Qué puede ser? Pues se maneja de varias formas, puede ser variado. La columna está sujeta por lo que son ligamentos, entonces estos ligamentos a veces están muy laxos o se lastiman y tienden a perder fuerza, entonces el otro lado sano empieza a jalar. En el caso de la escoliosis congénita, hay un lado es el que está afectado, que se debilita, entonces como los músculos del lado contrario están fortalecidos, están fuertes, empiezan a jalan a la columna y esto hace que se forme la curvatura. Ok, entonces en la cirugía lo que se hace es como cortar un poquito los ligamentos o ¿qué es lo que se hace? No se fija lo que es la columna, se trata de fijar, se ponen barras a los costados de lo que es columna y ya se queda fija. Nomás aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces hacen la cirugía y la persona ya no tiene mucha movilidad, la columna tiene movimientos de flexión, extensión, adelante y atrás y un poco rotatorio, nada más un poco, cualquier 5, 10 grados a lo mucho de rotación. Entonces lo más conveniente aquí antes de llegar a una cirugía son los ejercicios de fortalecimiento del lado afectado y relajación del lado sano. Ok, por ejemplo, ¿cada cuánto serían estos ejercicios? ¿Y se pueden hacer en casa o se tiene que asistir a algún lugar, algún centro, al Centro Médico Río, por ejemplo, claro, a la rehabilitación? De preferencia sí, se debe de tener la asesoría de un profesional para que lo vayan haciendo bien, porque si lo haces de manera incorrecta, en vez de ayudarte, te puedes lastimar más. Y sí se manda trabajo en casa. Los ejercicios son de lunes a domingo, o sea, del diario, que se haga un hábito para que este hábito a la larga dé los frutos. Tampoco no en una semana vamos a querer hacer los ejercicios y quieran ver un cambio muy significativo. A veces no lo van a ver porque como es estructura ósea no hay mucho cambio, pero lo que sí van a ver o que lo que sí se nota es que esa curvatura ya no va a aumentar más de lo que está, o si aumenta es a una velocidad muy baja. Ok.
Ahora, me mencionabas ahorita que también puede ser congénita o puede desarrollarse por las posturas. ¿Qué tipo de posturas son las que debemos evitar? Pues hay muchos, o sea, está englobado hasta el simple hecho de caminar. Te digo, las personas altas tienden a encogerse un poquito para disminuir o verse un poquito más, más bajos de estatura. Y pues en estos casos lo único que es caminar lo que es correctamente, lo que es tu estatura y bien erguido. En casa, levantar los objetos, a veces nos agachamos simplemente y se dobla lo que es la espalda. Y no debe ser así, debemos agacharnos completamente, trabajar lo que son piernas, no nada más es agacharse ya. Y luego si son objetos pesados, pues lo cargan más y el trabajo se hace en la espalda. Y la espalda no está apta o no está completamente trabajada para hacer ese tipo de esfuerzos. Siempre tiene que ser con pierna, que es los músculos más fuertes del cuerpo. Ahora, cuando, cargas pesado, entonces lo que debes de hacer es flexionar completamente las rodillas y ya después levantar. Así es. Quedarte en cuclillas, sujetar el objeto y levantarte erguido. La espalda siempre debe ir bien derecha y la mirada al frente al momento de levantarte. Más cansado así, ¿no? Es más cansado, es más tedioso y a veces pues andamos a las carreras y lo más fácil es agacharte ya, sí, ¿verdad? Pero sí, tomando ciertas medidas de prevención, la columna la podemos cuidar mucho. Ok, bueno, ya vimos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la lumbalgia y la ciática? ¿Se puede confundir el dolor? Sí, la mayoría de las personas siempre dicen, o las personas adultas siempre dicen, me duele el ciático, me duele la ciática, pero a veces simplemente es un problema de músculos lumbares. ¿Qué es esto? La parte baja de la espalda se maneja como la zona lumbar. Entonces esos músculos a veces la mayoría no los tenemos trabajados porque no hay como que el cuidado de nuestra espalda, ¿verdad? Entonces la lumbalgia simplemente es una inflamación de los músculos. Al momento de estar inflamados no trabajan como deben de ser y se dan todos estos problemas. Y la ciática, lo que es el nervio ciático, se da en todo el trayecto que es el nervio, que comienza en la zona lumbar, pero sí irradia por detrás de la pierna hasta llegar al hueco popliteo, lo que es la parte... ¿La parte de abajo del talón? No, la parte trasera de la rodilla. Puede abarcar hasta atrás de la rodilla, el dolor. Atrás de la rodilla se irradia el dolor y en ocasiones muy frecuentes. No muy frecuentes, puede llegar hasta talón. Ok. Bueno, Aldo, ¿te parece si vamos a un corte comercial? Ahorita me sigues platicando más. Vamos al corte. Continuamos aquí en Centro Médico Río con el licenciado en Terapia Física Aldo Medina, que nos está hablando de uno de los principales problemas de la columna, que es la lumbalgia. Ok, entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo, Aldo, que tengo síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de una lumbalgia? Es dolor en la parte baja de la espalda. ¿Sería casi llegando a la cadera? Es en la parte de la cadera, que a veces me dicen me duele la cadera, pero no la cadera, es la parte lumbar, son los músculos los que duelen. Rigidez, a veces cuando queremos hacer un movimiento y nos quedamos trabados, es ahí uno de los síntomas o signos que nosotros vemos así que no pueden realizar. Y simplemente en el cotidiano, que a veces realizar alguna actividad y te sientas porque te duele mucho la espalda baja, es un síntoma característico de la lumbalgia. El dolor siempre nos va a decir que hay algo. Y siempre va a ser en la parte de la cadera, no es más arriba, no más abajo. Siempre va a ser en la parte. ¿Cómo diferenciar el dolor de la lumbalgia con el dolor de la ciática? Porque están en un lugar que es muy cerquita, ¿no? Así es. El dolor de la ciática es más el recorrido de lo que te mencionaba. El dolor comienza en la parte lumbar, pero si irradia hacia la derecha o hacia la izquierda. La lumbar siempre es completa, en las dos, derecha e izquierda, hablando de la mitad del cuerpo. Y digamos, si tenemos una ciática del lado derecho, va a comenzar en la parte derecha, de la parte baja de la espalda, y se va a irradiar hacia lo que es la parte trasera del muslo, ¿sí? De la pierna, y se va a concentrar ahí, que es el recorrido del ciático. Ok, eso sería, depende de qué tan grave sea la agresión que está sufriendo que es el músculo. El músculo. Ok. Que dependiendo de la gravedad de la ciática, el dolor de la ciática, es hasta dónde va a recorrer. Puede recorrer nada más a mitad de la pierna, puede recorrer hasta la rodilla. Bueno, hablando de la ciática, es más por la lesión del nervio ciático.
que es el recorrido que hace, hablando del dolor de ciática, porque se afecta el nervio, simplemente a veces en una inyección mal puesta, un piquete mal puesto en el glúteo, puede llegar a pinchar lo que es el nervio y con eso tiene para que el nervio se inflame y la corriente o las señales que manda no sea la correcta, entonces empieza el dolor del nervio ciático. ¿Cómo se puede reparar eso? Con rehabilitación tenemos un poco de corrientes analgésicas, lo que hacemos es concentrar la corriente analgésica en la parte donde está el recorrido ciático, en todo lo que es el recorrido donde el paciente se queja más de dolor, y lo cerramos, se podría decir así, lo concentramos, lo cerramos para hacer una analgesia con un tipo de corriente, y el dolor se elimine o se controla. Ya se puede controlar más que erradicar, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿se puede empezar a sufrir más del dolor, hablando de la lumbalgia, se puede empezar a sufrir más de dolor por el tiempo de frío? Sí. Sí, en este caso el frío siempre nos va a aumentar el dolor porque aumentan ciertas sustancias o ciertos organismos en el cuerpo, que en tiempo de calor, en una temporada calurosa en verano, no los hay. Entonces en tiempo de invierno aumentan lo que son las prostaglandinas. Entonces los macrófagos, que son los que se comen a las prostaglandinas, no son suficientes y el dolor aumenta. Ok, entonces ya entendimos. Entonces sí tiene que ver el tiempo de frío, como por ejemplo que dicen de repente, va a llover o va a hacer frío porque me está doliendo tal hueso. Así es, porque aumentan las sustancias y son sustancias que aumentan el dolor en el cuerpo. Ahora, ¿se puede llegar a confundir una hernia de disco con una lumbalgia, como para saber y pues como un poquito de diferenciarlos? Sí, aquí para hacer la diferencia, en el caso de una hernia discal sí se ocupa lo que es una radiografía para ver, y a veces que hacer una resonancia para ver más profundamente lo que se maneja en columna. Y lo que es una hernia discal simplemente se sale lo que es el líquido pulposo, que es el líquido pulposo es como una gelatina que está entre vértebra y vértebra, que hace que el trabajo de sostén, de soporte, como un amortiguamiento entre cada vértebra para que no pegue hueso con hueso. Entonces, una hernia discal es un movimiento muy fuerte, se puede dar por un choque automovilístico, se puede dar por una caída, como quien dice, pompis al piso. Esto hace que la columna se traccione, pegue hueso con hueso y el líquido se sale. ¿Y eso cómo se puede volver? ¿Se vuelve a producir el cuerpo, lo vuelve a producir el propio cuerpo o hay que inyectarlo o cómo se trata? No, ahí sí es una cirugía para retirar eso, porque a veces crece mucho el líquido pulposo fuera de la columna, que ya se maneja como una hernia discal, y comprime lo que son las raíces nerviosas y puede traer consecuencias a la larga. Bueno, pues está ahí ya nos queda un poquito más claro cuáles son las diferencias entre la lumbalgia, la ciática y las hernias. Ahora, las hernias pueden ser en toda la columna, no necesariamente tiene que ser en la parte en la parte lumbar. No, puede ser en cualquier parte de la columna, de cervicales hasta lumbares. Ahora, ¿en qué momento es necesario ya acudir al médico? Tenemos un día, 2 días de este dolorcito y no se nos quita con el medicamento, o cuándo hay que ir, o a la primera señal de dolor hay que asistir al especialista. Pues lo más recomendable es que sí, en las primeras señales siempre es bueno acudir a su médico, para que en este caso, dando un tratamiento farmacológico, si ya no funciona un tratamiento farmacológico, sí tiene que tomar una medida alternativa como la rehabilitación. Ahora, ¿alguna actividad que podamos realizar en casa? Por ejemplo, cuando te recomiendan caminar, bueno, caminar para muchísimos beneficios, de verdad, pero en este momento, cuando tienes el dolor de la lumbalgia o de la ciática, ¿es recomendable caminar? Sí es bueno caminar, pero hacerlo una marcha correcta, una caminata correcta, con el zapato adecuado. Porque hay muchas ocasiones que no tenemos un calzado adecuado, que no salimos a caminar con los zapatos del trabajo, y pues no es. Y a veces mismos pacientes nos han dicho, yo camino desde mi casa al trabajo, pero siempre ocupamos un poquito más. Y es una caminata ligera, tranquila, para que el cuerpo también relaje. Y también conjugado con los ejercicios que se dan en rehabilitación para relajar lo que es la parte lumbar, relajar y fortalecer, que es lo que se ocupa en este caso, digamos hablando de una lumbalgia. Aldo, pues muchísimas gracias por estos tips y más que nada para aclarar y tener en cuenta pues los padecimientos que podemos tener ahí en la columna.
¿Cuáles son las personas que están más propensas a padecer un tipo de lumbalgia? A veces llegan más amas de casa. El trabajo, a pesar de que dicen que no es muy pesado, sí es pesado. El barrer, el trapear, el lavar también influye mucho en la espalda, en la columna. De ahí son como que el principal punto de nosotros, ¿verdad? Los que tienen sobrepeso, personas con sobrepeso y deportistas. Okay, esos serían el foco de atención que deben de poner para evitar algún tipo de lesión o de algún tipo pues de lumbalgia, ¿no? Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir al corte comercial y volvemos al estudio. Continuamos aquí en Vida con Estilo 29 y les voy a hablar acerca de un tema que también agrava mucho a México. La salud se ve muy mermada debido a este problema y es la obesidad. En nuestra sociedad que está obsesionada con el aspecto físico, mucha gente cree que el sobrepeso o la obesidad son un problema de estética, pero en realidad el sobrepeso es un tema de cuestión médica, porque puede afectar gravemente a la salud de una persona. Cuando los expertos utilizan el término sobrepeso, no se refieren a tener simplemente unos kilitos de más. Todo el mundo tiene grasa corporal y unos cuantos kilitos de más no suponen un riesgo para la salud en la mayoría de la gente. Sin embargo, los problemas de salud que se pueden derivar del hecho de tener sobrepeso u obesidad van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, que por lo regular es diabetes, problemas cardiovasculares. El sobrepeso también puede afectar a las articulaciones, a la columna, la respiración y el sueño también se ve mermado. Ahora también se puede ver afectado el estado de ánimo y los niveles de energía. O sea que el sobrepeso puede repercutir negativamente sobre la calidad de vida global de una persona. Cuando la gente ingiere calorías, más de las calorías que puede estar necesitando o de las que puede estar utilizando, su cuerpo acumula las calorías sobrantes en forma de grasa. Y bueno, pues a la larga puede llegar a un punto en el que el exceso de grasa corporal puede tener un efecto negativo sobre la salud de las personas. Los médicos utilizan el término sobrepeso u obesidad para describir a las personas que están en una situación de riesgo de desarrollar problemas de salud relacionadas con el exceso de peso o el exceso de grasa. Como probablemente habrás escuchado, actualmente hay cada vez más gente con sobrepeso y obesidad que en el pasado, lo que ha llevado a los expertos a hablar de una epidemia de obesidad. Este problema de salud afecta tanto a los jóvenes como a los adultos. Actualmente hay gente joven que está desarrollando problemas de salud que antes solo afectaban a los adultos, como lo es la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes tipo 2 o también, tipo 1. Ahora, es por eso que hoy yo te traje algunos tips que te ayudarán a combatir la obesidad y sus consecuencias. Tip número 1, si por ejemplo, si te dan ganas de darte un lujo, un antojito de comer algún helado, algún pastel, algún alimento altamente calórico, bueno, pues entonces empieza a considerar un solo día a la semana que te puedes dar el lujo de comer ese tipo de alimento. De esta manera vas a estar evitando que los antojos sean diarios y cada vez estén variando y estén aumentando. De esta manera vamos a controlar el consumo de calorías estableciendo un solo día en el que te vas a dar el antojo de ese alimento altamente calórico. Durante los demás días te vas a estar cuidando y no se va a ver mermada tu salud. El tip número 2 es reserva los pasteles para las ocasiones especiales. Realmente tener comida, por ejemplo, pastelitos, sabritas, todo este tipo de alimentos muy calóricos dentro de la casa, esto va a estar poniéndonos en riesgo de estarlo consumiendo más seguido a que si lo compramos específicamente para alguna ocasión especial, es decir, alejar los alimentos chatarras del refrigerador y comerlos pues solamente con moderación. El tip número 3, los carbohidratos, o hidratos de carbono, que vienen siendo los cereales, deben de proporcionar alrededor del 50% de las de las calorías totales que debemos de consumir al día. Es decir, la mitad de las calorías deben ser provenientes de cereales, pastas, arroz, por ejemplo, todo ese tipo y preferir los que son integrales, ya que siempre es preferible tomar estos alimentos en lugar de, cuando tengan un alto nivel de fibra,
Debido a su mayor contenido de fibra, bueno, nos va a ayudar a combatir muchos problemas también del proceso de la digestión. También puedes encontrar este tipo de nutrientes tanto en las papas como en las legumbres, en el elote, pero ojo, es preferible consumir los que tengan alto nivel de fibra, que son los integrales. Tip número 4, hablemos de las proteínas. Las proteínas deben suponer más o menos entre el 10 y el 15% total de las calorías que consumimos en el día. Combínalas estas de origen animal, pero también deben ser en su mayoría de origen vegetal. Es decir, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, todos estos son grasas buenas. El tip número 5 es el hierro. El hierro es un nutriente esencial para que no te debe de faltar. Come por lo menos una vez a la semana carnes rojas, son ricas en hierro. También el paté. Y en caso de que seas vegetariano, bueno, puedes optar por las legumbres, los cereales o los frutos secos. Y ojo, hay que combinarlos con, por ejemplo, algún postrecito rico en vitamina C, como lo son las naranjas, los kiwis, las fresas, toronjas, ya que la vitamina C nos va a ayudar a que se absorba de una mejor manera el hierro. Tip número 6, las verduras asadas. Las verduras asadas tienen muy poquitas calorías, o si las podemos hacer, si no tenemos el asador, las podemos hacer muy fácilmente en el horno. Tiene muy pocas calorías y tiene un gran sabor, es una gran alternativa, tanto para comer como plato principal, o también como una guarnición o una colación. Ahí entre las comidas podemos comer tranquilamente la cantidad de vegetales que se nos antoje y teniendo la seguridad de que son altos en fibra, que no nos van a hacer daño y no nos van a engordar. Tip número 7, la práctica del ejercicio físico. Es decir, realizar actividad física, esto va a activar nuestro metabolismo y va a empezar a generar una producción de sustancias que nos van a ayudar a combatir pues tanto la obesidad, el cansancio, nos van a dar, también nos vamos a empezar a llenar más de vitalidad, vamos a empezar a dormir mejor para las personas que tienen ahí algún problema con el insomnio. Muchas veces es la falta de actividad física lo que puede ocasionar los trastornos del sueño. Punto número 8, el tip número 8 que te voy a dar realiza un buen plan de alimentación. Este debe de ser equilibrado y de acuerdo a tu estilo de vida y tus actividades. Evita la monotonía en tus dietas, es decir, incluye varios grupos de alimentos. Esto va a ayudar a que tengas todas las vitaminas y todos los nutrientes que requieres. Cuida, eso sí, las proporciones y las cantidades. Es decir, si vas a comer cereal, que sea el 50% de tus calorías deben de ser de cereales. El otro resto, bueno, ya puedes empezar a considerar las frutas, verduras, un poquito de grasas, las carnes blancas preferentemente. El tip número 9, intenta no quedarte en casa cuando estés o aburrido o estresado o angustiado. Muchas veces la forma más simple de desahogar algún estrés o algún sentimiento se puede enfocar en comer. Bueno, esto pues definitivamente nos va a traer muchos problemas. Es mejor salirte y despejarte, realizar algún ejercicio. Esto te va a ayudar a relajar mientras tonificas los músculos. Tip número 10, bueno, si padeces de colesterol alto o andas en los límites, bueno, añade a tu dieta algunos alimentos ricos en grasas buenas. Evita los lácteos, por ejemplo, que son altos en grasas saturadas. Puedes empezar a consumir, por ejemplo, las leches de soya o la leche de almendras. O si vas a consumir leche y yogur de origen animal, bueno, lo que puedes hacer es elegir los que tengan el menos porcentaje de grasa, el 1% de grasa o de plano descremada. Bueno, estos tips te van a ayudar a tener un peso saludable y a tener, por lo tanto, una buena cultura de alimentación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver en la repetición a las 3:30 de la tarde y también recuerden que Centro Médico Río tiene sus puertas abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y el sábado hasta las 3 de la tarde. Hasta pronto.